Muy bien, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros de nuevo este domingo, celebrando los 80 años de la Sociedad Peruana de Filosofía. Y les agradecemos a aquellos que están conectándose o se van a conectar en América Latina y en el Perú, por supuesto, ¿no? Para un domingo, cual genicios dominicales, como diría Julio Ramón Ribeiro, conversar un poco sobre filosofía. Hoy tenemos a un querido amigo, un maestro, que además ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía, un miembro muy activo en el filosofar en nuestro país, un ser humano muy preocupado por el activismo filosófico, por hacer que los temas también tengan una gran difusión, preocupado por la reflexión sobre los diversos horizontes que nos lleva justamente a nuestra realidad, un humanista, ¿no? Un humanista que ha tenido como guía a filósofos como Russo Delgado, Sixto García o Juan Abugataz. Se dedica exclusivamente y fundamentalmente a la investigación, a la reflexión, al pensamiento, ¿no? Ha escrito libros como Filosofía de la Nada, Kant y el ocaso de la modernidad, Hiperimperialismo global en llamas, Santa Cruz, Pachacuti, el Estado de Justicia contra el Estado de Poder, Hegel y el delirio prometeico de la modernidad, Ciberguedón, La razón en su laberinto, que es un texto que me gusta mucho y suelo revisarlo, El Perú ante el ocaso nihilista en la civilización global, Corpus filosófico andino, La utopía epistémica, La reconciliación de razón y mito. Y una lista de libros importante que lo convierte en un autor prolífico, un autor preocupado permanentemente por estar en el debate, por organizar la reflexión desde horizontes democráticos y abiertos. Hoy Gustavo nos va a acompañar con una reflexión interesante de su propia posición y vamos a escucharlo entonces de este momento. Gustavo, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar este domingo con la sociedad peruana. Así es que estamos entonces escuchándote y bienvenido. Gracias por esta gentil invitación en el flamante aniversario de los 80 años de fundación de la Sociedad Peruana de Filosofía, nada menos que por el gran peruanista católico, original pensador. Efectivamente, esta mañana voy a reflexionar sobre la crisis nihilista de la sociedad postmetafísica. Y para resumirlo en un puño, la idea central, esta crisis nihilista de la sociedad postmetafísica es una crisis de fundamentos. Una crisis de fundamentos que se deriva en una erosión profunda de lo que es la antropología humana. Bien, efectivamente, el nihilismo lo dividiría en tres grandes etapas y un colofón. Comienza a avitorarse desde nada menos que desde la filosofía nominalista de Ockham hasta Descartes, como una primera. Tiene como sus principales fundamentos en donde se erigen las bases de esta erosión de la sociedad postmetafísica, nada menos que en el siglo XV, XVI. XV-XVI. Y luego va a venir la segunda etapa, donde se va a consolidar el giro epistémico, donde va a predominar el hombre noteológico sobre el hombre ontológico de la edad antigua. El giro epistémico se desarrolla en estos los siguientes dos siglos, 7, 18. Y el siglo XIX y XX va a ser nada menos que la consolidación del desarrollo de la sociedad en la erosión del pensamiento moral. Pues, nada menos que tenemos aquí como parangón el pensamiento cumbre en este aspecto del nihilismo. Yo creo que estos son nada menos que los derroteros principales que van a culminar en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Verdadero, verdadero apocalipsis para la humanidad. Y ahora lo que estamos viviendo, que culmina con la sociedad posmoderna, es nada menos que las consecuencias más trágicas, las resonancias más profundas de esta erosión que culminó
en la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, lo que se consolida es un tipo de hombre, antropológicamente hablando, un tipo de hombre que en donde va a predominar el hombre anético, es decir, el hombre que se siente y piensa que puede determinar el bien y el mal. Y cuando cree que puede determinar el bien y el mal, entonces lo que va a imperar es la dictadura del relativismo. El hombre anético se condice con la dictadura del relativismo. La crisis de fundamentos se vuelve integral. El nihilismo, como nunca otra etapa de la historia, se convierte en un nihilismo completo, desde el punto de vista metafísico, desde el punto de vista nociológico y desde el punto de vista moral. Efectivamente, lo que estamos asumiendo y lo que estamos enfrentando actualmente en esta trágica pandemia no solamente es una crisis de misericordia, porque la crisis de misericordia y de caridad es una consecuencia de la profundización de la desmalignización del mal y la malignización del bien. Es decir, el universo ético se ha descompuesto a tal grado que se están denigrando no solamente los valores, sino que esa expresión, esta denigración de los valores, del extravío del sentido del ser y del extravío del sentido de lo sagrado. Estas dos consecuencias han tenido como parangón nada menos que un lema que ha venido después de la filosofía o a partir de la filosofía postestructuralista, el lema de que el hombre ha muerto. Y no es casual, no es coincidencia que este lema se haya consolidado y desarrollado en la revolución científico-técnica última, este pensar en donde las máquinas se entronizan como el principal protagonista, como el principal protagonista del quehacer cotidiano y incluso del pensar mismo. A tan grado y a tan profundidad ha llegado el deterioro del pensamiento que pensar ya no es importante. La filosofía ha dejado de ser guía de la sabiduría y esto se refleja nada menos que en el deterioro mercantilista de las universidades que se han dejado avasallar por el espíritu, no solamente mercantil, sino por el espíritu técnico práctico de esta civilización instrumental. Entonces, lo que estamos viviendo en estas horas presentes es una crisis nihilista de una sociedad que ha destruido y ha abolido el sentido de la trascendencia a través de la destrucción de la metafísica de las esencias, que era característica de la filosofía griega, y de la metafísica trascendental o trascendentalista, que era característica de la filosofía medieval. Las esencias han sido reducidas a meras ideas producidas por la subjetividad, por la mente humana. El hombre se ha convertido en un ser prometeico que determina el ser a las cosas. Esto tiene su mejor expresión en el subjetivismo kantiano y tiene su parangón en el panlogismo hegeliano. Estas expresiones son hito y serio indicador de que ya íbamos hacia un derrotero que iba a prender las luces de emergencia de una civilización que ha extraviado el sentido. Al extraviarse el sentido de lo sagrado, al extraviarse el sentido del ser y de la trascendencia, lo que a continuación debía venir como verdadero deterioro era el sentido del humano, el hombre, convertido meramente en una pieza biológica, un animal pensante, sin mayor repercusión ni profundidad, tenía que estar sumido en un horizonte meramente plano, sin verticalidad ni profundidad. El sentido anagógico de los griegos, ese sentido de ascensión, se perdió, se extravió. Y el sentido de sublimidad mística de la Edad Media, a pesar de que existen grandes manifestaciones en este sentido en la Edad Moderna, también ha dejado de ser hegemónico en el pensamiento. Entonces, esta crisis nihilista no solamente es una crisis de fundamentos, sino es una crisis que señala que tenemos un desafío, el desafío de invertir con un giro metafísico esta clase de valores disolventes. Y la dirección no puede ser un retroceso. La modernidad no ha venido para ser desmantelada ni desmontada, porque el núcleo de la modernidad, uno de sus núcleos es la autonomía humana, la autonomía del pensar humano y del quehacer humano. Pero he ahí
su grave peligro, el quehacer humano ha sido unilateralizado, se lo ha visto de manera sesgada, porque la autonomía se ha divorciado del sentido de lo divino. Y esto ha dañado la propia libertad humana conquistada en la modernidad, potenciado obviamente por el avance arrollador del pensamiento científico, que también ha dejado de lado y está pulverizando el pensamiento humanista. En consecuencia, tenemos un panorama pavorosamente aterrador, en el que se pone nada menos que en peligro la propia subsistencia de la humanidad. Pensamiento global, pensamiento de Occidente. India, la China, no están exentas de haber asumido la racionalidad instrumental de Occidente. Esto, en vez de ser un mérito, puede ser más bien un grave demérito, porque nos pone ante el peligro de un exterminio calamitoso y holocáustico de la propia humanidad, la propia civilización entera. Ahora ha cobrado carácter global. No es casual este deterioro profundo de los valores haya sido el capítulo, el epílogo que ha sucedido y desenvuelto en los últimos 40 años, coincidiendo paralelamente tanto la globalización neoliberal capitalista, que en el fondo, ¿qué es? Es la dictadura de las megacorporaciones privadas, con el desarrollo de la cultura de la posmodernidad, que tiene un lema que lo sintetiza muy bien: vale. Y en el todo vale, nada vale. Y en el nada vale viene la disolución completa, no solamente del valor, sino. Es así que no es casual que venga una extensiva propagación de la cultura del amor. Vivimos bajo una civilización que es profundamente anática. Bajo la defensa de los derechos humanos, lo que se oculta es un discurso tanático. No es que ella de por sí tenga que ser tanática, sino que está siendo instrumentalizada por un discurso tanático, en el que sus más notorios vestigios son nada menos, y banderas son nada menos que la eutanasia, el aborto, la ideología de género, el divorcio. Es decir, eh, eh, lo, lo bueno se ha vuelto malo, lo malo se ha vuelto bueno. Esto no es casual. Y digo que no es casual porque estamos instalados en el desarrollo de una cultura. Y como toda cultura, conoce su nacimiento, su esplendor, su auge y su decadencia. Nuestra cultura no tenía que ser eterna, ni siquiera inmortal. La historia nos enseña que todas grandes culturas, cuando llegan a su etapa civilizatoria, curiosamente en esa etapa son cuando declinan, cuando. Es por eso que estos fenómenos descritos coinciden con la curva decadente de nuestra civilización, que pasan desapercibidos para la mayoría debido al deslumbre que nos causan los prodigios de los artilugios científico-técnicos. Pero esto no es más que la cáscara, no es más que la superficie, porque en el fondo hay un deterioro del pensar. No vivimos para una cultura en esta hora presente, para una cultura en pro del pensamiento, sino en pro de la obediencia. El siglo XX ha sido tanáticamente la era de los totalitarismos. Nunca en otra época de la historia lo hemos visto de manera pavorosa. Y no porque haya desaparecido el régimen comunista en Europa, ni el régimen nazi, también allí, no por eso hemos dejado de vivir bajo el totalitarismo. Lo que ahora vivimos es el totalitarismo blando de la hegemonía del mercado. Ese feroz individualismo que ve al hombre como un enemigo del hombre, donde el prójimo se convierte en un verdadero competidor, en el que no hay espacio ni para la solidaridad ni para el amor. En consecuencia, hay que ver profundo en estos fenómenos que a veces nos encandilan con el sortilegio de una magia fúnebre, pero que en realidad son las trompetas semejante al apocalipsis, están llamando la atención y la alerta de que por este camino no podemos continuar. Vamos a nuestra propia extinción. Y esto también se relaciona con el desarrollo manipulado de la inteligencia artificial. Para nadie es un secreto que está previsto para pocos años conseguir el Departamento de Defensa norteamericano, el DARPA, conseguir el chip
que logre la autonomía de la inteligencia artificial, tome decisiones propias, inteligencia humana. Los científicos del mundo, cuando todavía vivía Stephen Hawking, firmaron un documento alarmados y protestando por este peligro. Bueno, pues es consecuencia de la manipulación nada ética de la racionalidad científica. Entonces, lo que debemos hacer, ¿qué debemos hacer actualmente? ¿Cuáles son los desafíos actuales? ¿Es posible que la filosofía pueda salir de su sala de unidad de cuidados intensivos afectada por el COVID nihilista? ¿Es posible que se pueda recuperar esta propia civilización también afectada por ese COVID nihilista y podamos decir alguna palabra de esperanza? Sí, sí es posible. En primer lugar, lo que debe preocupar a las mentes que toman el pulso de la época es que es necesario reconciliarnos con Dios. Es necesario reconciliarnos con la trascendencia. Es necesario ver que el hombre pierde sentido únicamente reducido a su propia inmanencia, a su propia terrenalidad. El hombre es no solamente inmanencia, sino es una finitud plantada ante lo absoluto. Es la única criatura. Es la única criatura que se conmueve y se remece ante la idea de Dios. No es casual. En segundo lugar, es imperativo reconocer la esencia de las cosas. Por no haberlo hecho esta civilización, haber exagerado su subjetivismo arbitrariamente relativista, estamos destruyendo no solamente al ser humano, sino al planeta. No hemos respetado la esencia de las cosas. ¿Esto significaría volver a un esencialismo? No creo que no, pero sí avanzar hacia un realismo, hacia un nuevo realismo que nos haga respetar la esencia misma de las cosas. En tercer lugar, ante este mundo donde impera el ruido, donde impera la distracción, donde impera el hedonismo, donde impera la banalización, debemos volver a la ascesis. Ninguna gran cultura se ha edificado en ningún momento de la historia sin ascesis, porque la ascesis es el mecanismo para potenciar la vida del espíritu. La ascesis. Sin ascesis no vamos a poder salir de este atolladero civilizacional. Yo no tengo esperanza en salvar esta civilización. Esta civilización no merece ser salvada, ni va a ser salvada. La filosofía no lo va a salvar. Ninguna revolución metafísica la va a salvar. No. Esta civilización va a morir. Y esperamos que sea su muerte lo menos traumática posible, lo menos exterminadora, que no coincida con las palabras del Apocalipsis, que no sea el Apocalipsis bíblico. Esperemos que así sea. Porque después de esta civilización, ¿qué es lo que va a venir? No va a venir inmediatamente otra nueva cultura. Lo que va a venir es una barbarie. Porque ahora tenemos la antesala de la barbarie. ¿En qué? En el neobrutalismo cultural. Lo que vivimos culturalmente es un neobrutalismo, donde el pensar ha sido socavado, ha sido avasallado por la vulgaridad, por el pensamiento ramplón, por la mediocridad, por la estrechez de miras, por la falta de trascendencia, por la terrenalidad, por el hedonismo vano y barato. Entonces, este neobrutalismo tiene que ser superado, pero no lo va a hacer de inmediato, porque cuando caiga esta civilización, y esperamos que sea sin traumas, lo que va a venir es la barbarie. Siempre viene la barbarie después de todo, de un colapso civilizatorio. ¿Y quiénes van a ser los semilleros de la nueva cultura en esta barbarie? Van a ser las universidades, que han estado coludidas y han sido cómplices del deterioro civilizacional con su espíritu mercantilista y su avasallador espíritu técnico-científico. Las universidades están muertas, viven muertas ahora, están a favor de la muerte del humanismo. No son universidades humanísticas, son universidades instrumentalizadas, a favor de la razón instrumental. Entonces, ¿quiénes son los semilleros? Van a ser unas instituciones parecidas a los monasterios de la Edad Media, comienzo. Son los cenáculos privados. Es decir, espacios como el nuestro, como el de ahora, cenáculos privados, son los que van a aportar la semilla del resurgimiento cultural. ¿Va a haber espacio para la semilla andina? Yo creo que sí. Hay altos valores, sobre todo desde la perspectiva ecológica y sobre todo sobre la sed de justicia. Es una de las ideas principales e ideas ejes de la cultura andina,
que van a ser nada menos que van a ser resucitadas palingenésicamente en el nuevo resurgir, después de haber venido el imperio de la barbarie. Y después entonces surgirá una nueva cultura, en donde conoceremos su desarrollo, su auge, su esplendor e inevitablemente sí, su decadencia. Yo quiero rematar esta charla matutina y dominical, aprovechando los 80 años de la fundación de esta Sociedad Peruana de Filosofía, destacando un aspecto enigmático. Cuando en 1940 Víctor Andrés Belaúnde funda la Sociedad Peruana de Filosofía, Europa, y él estaba en Europa, se encuentra remecida por la garra guerrerista y totalitaria del fascismo hitleriano. O sea, era una hora grave para la razón. La razón estaba en cuestión. Lo mismo nos sucede ahora. Estamos en la misma hora grave. Ayer fueron las bombas que caían sobre Londres. Ayer fueron las botas que marchaban sobre el Arco de París. Hoy son las bombas morales. Peor que una bomba atómica, es una bomba atómica moral que está disolviendo la dignidad del hombre. Pero esto es parte de la decadencia de esta civilización. Surja un nuevo momento histórico. Y entonces es meritorio reflexionar sobre esta coincidencia que no es casual, tiene un profundo sentido y misterio, para que nosotros hagamos un llamado interior, porque el cambio debe venir desde nuestro interior. Un cambio debe ser superficial y externo, y jamás lo ha sido. Esos tipos de cambios han perecido. Los cambios más profundos y más duraderos son los que vienen desde dentro hacia afuera. Y por eso esta breve charla debe ser motivo para un cambio de nuestra propia alma. Porque el alma no es pensar. Más bien el alma es el corazón. Es poner el corazón. Poner el corazón y luego viene el pensamiento. Muchas gracias, Gustavo. Gustavo es un filósofo, digamos, extramuros, universitario, que tiene la autonomía y la libertad constante, ¿no? De estar cavilando, reflexionando, ahí desde algunas partes de Lima, donde nos hemos reunido varias veces para conversar. Es nuestro Ciorán, digamos, peruano. Y como todo filósofo, tiene propuestas y lecturas que a veces uno comparte y en otras, por supuesto, interpela, porque a los filósofos les encanta y les fascina siempre ponerse de acuerdo y en desacuerdo constantemente. Nos llega la siguiente pregunta, Gustavo. Si el hombre ha muerto, que es casi un parafraseo de lo que Nietzsche había mencionado respecto a la figura de las deidades, ¿no? ¿Qué camino le queda? ¿No? ¿Nos quedaría acaso aceptar resignadamente el, la caída, ¿no? De la humanidad, donde tú señalas y describes hacia una suerte de fondo oscuro? ¿O más bien hay un hálito de esperanza, una luz hacia dónde nos puede llevar esta aparición del sinsentido metafísico, como lo mencionas, y en donde se ha volvido además el sentido, vuelves a subrayar, de la trascendencia? ¿Qué nos puedes comentar, Gustavo, sobre ello? Hay esperanza. Como dije, al final de mi disertación, habíamos que tomar 3 resoluciones definitivas y decisorias. Una de ellas era rescatar el sentido de la trascendencia. Y esto es la reconciliación con Dios. Pero la reconciliación con Dios no es posible. No es posible en el esquema metafísico de la modernidad. Era el empirismo, los hechos fenoménicos. Y no hay espacio para la trascendencia, donde las esencias se pulverizan en meras ideas subjetivas. No hay ningún resquicio en donde pueda realmente primar una idea auténtica de la trascendencia. Por lo tanto, la conciliación con Dios debe partir del corazón.
debe partir de una dimensión que la ha ridiculizado la modernidad, la dimensión de la fe. La fe no es la despotenciación del entendimiento, es la potenciación del intelecto. Porque el hombre necesita no solamente la razón, sino también necesita la fe para poder verdaderamente volar hacia el conocimiento completo. En consecuencia, el hombre moderno debe, con las reconciliaciones con Dios, debe recapturar y reconciliarse con el sentido profundo de su alma, que es la fe. Porque el corazón cree, el intelecto entiende. Entonces, no hay intelecto integral sin una fe que crea. Hay que creer. Y esto significa hay que volver a la revelación. Gracias, Gustavo. Para algunos, la fe extraviada, la fe perdida, es también un signo de autonomía. La fe nos lleva en muchos caminos hacia unas creencias que no tienen fundamento, que uno más bien escaparía de la razón, ¿no? Y para algunas personas, y en ese sentido hay muchas formas filosóficas, consideran que Dios es un invento, una fabricación para sojuzgar más bien a las personas, ¿no? Tú más bien planteas desde tu propia posición una posición que lleva hacia un grado de reconciliación, ¿no? En ese sentido, para ti, la razón instrumental que has mencionado, que has indicado como un peligro constante, hace que los seres humanos de manera ya individual, ¿no? Encuentren un sentido a sus vidas, tienen que necesariamente regresar a Dios, como lo mencionas, para que encuentren sentido. Dios es el único que da el sentido a la vida, Gustavo. Efectivamente. La vida sin sentido ha cobrado unas proporciones descomunales justamente en la etapa histórica en donde se ha suscitado el olvido de Dios. La vida sin sentido va de la mano con el olvido de Dios. ¿Pero por qué? ¿Y esto en qué es perceptible? Solamente algunos datos estadísticos. En Estados Unidos se calcula que el vacío de la vida está ocasionando más o menos 150 de millones de adictos sobre una población que ya casi llega a los 300 millones de habitantes. Durante el régimen nazi y la Europa totalitaria de los años 30 y 40, ¿qué llenó el vacío de esta fe sobrenatural? Llenó la fe en los ídolos de los políticos, en los ídolos del totalitarismo, en los Führer, en los Mussolini, en los Stalin, en los Hitler. En la sociedad mercantilista neoliberal, ¿qué llena el vacío de sentido de la vida? No solamente la droga y el alcohol, no solamente el sexo desbordante y sin orden, no solamente la vida disoluta e invertida, sino el consumismo, un consumismo neurótico que conforma una sociedad psicopática. Entonces, vivimos hoy día con el rechazo de Dios, un daño espiritual profundo, porque este daño espiritual se ha derramado por los principales vericuetos del alma: la sensibilidad, el entendimiento, la memoria y la voluntad. Todo el aspecto integral ha sido afectado. Un daño profundo estamos viviendo. Y en ninguna otra época de la historia el hombre se ha entregado a una disolución tan completa como la de ahora. Entonces, es digno de meditar. Sí, recuperar el sentido de la vida va de la mano con la creencia en Dios. Pero yo no preconizo cualquier creencia en Dios. Yo soy un filósofo católico cristiano. Yo creo en la palabra revelada de Cristo. Yo creo que allí aconteció un hecho histórico, un hito irrepetible en el que tenemos que tener en cuenta.
Por lo tanto, no se trata de tener una religión a la carta, ni tener una fe secularizada. Muchas gracias, Gustavo. Efectivamente, como parte del ejercicio filosófico, siempre hay diversas posiciones, ¿no? Y la tuya, como bien lo has descrito con honestidad, está en la misma línea pues, de Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Que el cristianismo eh, que tiene un modelamiento de las interpretaciones de las cosas, ¿no? Sé que es bueno también que explicites tu propia posición, ¿no? De dónde estás hablando, lo cual es clave para saber, como todos, ¿no? Desde dónde estamos localizados para emitir discursos. Viene una pregunta desde las redes de Juan José Magán. Pregunta, ¿qué puede hacer el pensamiento filosófico para combatir la crisis ambiental? Justamente puede volver a recapturar y reconocer las esencias de las cosas. Las cosas y las personas tenemos esencias. O sea, no somos entidades meramente ficticias sobre las cuales se pueden imponer formas arbitrarias y formales. El hombre es hombre y la mujer es mujer. La cultura de la androginia es parte del capitalismo disolvente en moral y en ontología. Entonces la filosofía tiene allí claramente definido un derrotero. Defender un esencialismo junto a un personalismo, porque la persona no solamente es esencia, la persona es una unidad psicofísica, metafísica determinada y especialísima, singularísima, que no comparte con las demás entidades del cosmos lo que lo peculiariza, que es el sentido de trascendencia. Entonces, he ahí que tenemos que reconocer que hay un profundo giro metafísico que debe emprender la filosofía. No para salvarse ella misma, sino para salvar al hombre. No para salvar esta civilización, sino para ver el futuro que va a venir. Porque no hay civilización inmortal. No hay cultura que dure para siempre. Las semillas pueden ser rescatadas, como lo hizo la cultura de la Edad Media, o muchas de las semillas de la cultura griega. Pero para esto, la filosofía tiene que tener el coraje de incentivar un nuevo realismo filosófico. Bien, Gustavo, muchas gracias a la respuesta de las preguntas en las redes. Una última pregunta. ¿Es posible que para un mundo que tú has mencionado, nihilista, en la que tú directamente acusas a la posmodernidad como uno de los discursos que ha legitimado ciertas costumbres o conductas, para ti entonces la alternativa es el discurso cristiano, católico? ¿Eso es así? Para mí, hay valores cristianos que son inmarcesibles. Eso no significa desconocer que también la Iglesia Católica y el Vaticano está afectada por una severísima crisis. La severísima crisis moral no puede exonerar al católico de reconocer que 3/4 partes del sacerdocio están sumidos en el homosexualismo y en la pederastía, porque la Iglesia somos todos, no solamente los sacerdotes, sino todos los creyentes. Y como tales tenemos el deber de exigir una limpieza profunda de nuestra propia Iglesia. El ataque del enemigo, el ataque del demonio, es real y objetivo, no solamente a nivel secular, sino también a nivel clerical. No solamente a nivel moral, porque también para todos no es un secreto de que la Unión Europea ha puesto de relieve, exigido aclaraciones financieras al Vaticano por, por no dar cuenta del lavado de dinero. Entonces hay una profunda corrupción en el Vaticano. No lo podemos negar. Y esto tiene que ver con Dios, obviamente que no. Tiene que ver con el pecado del hombre. El hombre es el que peca, no Dios. Porque el hombre es una entidad libre. La diferencia profunda entre las religiones antiguas y la religión cristiana es que en la religión cristiana impera la libertad, no impera la necesidad ni el destino. Y esto lo dice muy bien, sobre todo Emilio Bereyer, en su estudio sobre la filosofía de la Edad Media. Pero no solamente es el aspecto de la libertad,
también es el aspecto de la razón, unida con la fe. Porque al unirse la razón con la fe, ha descubierto una dimensión nueva, una dimensión que ha potenciado la razón misma. Entonces, vemos los méritos y deméritos. No tenemos por qué hacer propaganda gratuita a lo que no se merece. Pero también tenemos que exigir y reconocer que hay valores inmarcesibles que van a tener que subsistir en la cultura subsiguiente. Y es que hay espacio para eso. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos esta mañana, por reflexionar, efectivamente, como tú lo mencionas, dominicalmente, ¿no? Qué mejor homenaje a la sociedad peruana de filosofía, y en realidad la filosofía que se hace en el Perú cuando se muestran las diversas posiciones que hay, ¿no? O sea, no hay un pensamiento único, hay horizontes de la cual se habla con honestidad, uno está comúnmente en desacuerdo, los filósofos, casi ninguno se pone de acuerdo, lo cual es un signo de demostración de la vida saludable y la posición en la cual justamente tiene el derecho cualquiera a mencionar y argumentar. Te agradezco muchísimo, Gustavo, por darnos este domingo, por pensar, por plantear tu propio horizonte que tienes desde lo que tú has indicado, ¿no? Como tu punto de partida y matriz discursiva, ¿no? Y por supuesto, qué mejor y qué saludable, ¿no? Para el aniversario de la sociedad, justamente mostrar la heterogeneidad del pensamiento que hay en el país. Muchas gracias, Gustavo, te mando un cordial abrazo, gracias por todo y esperamos volvernos a ver pronto. Esto ha evitado seguro vernos, sin embargo, la tecnología nos está facilitando la comunicación. Muchas gracias, Gustavo, reitero el abrazo, abrazo personal y abrazo de todos nosotros y seguimos entonces en comunicación. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en toda América Latina y gracias por acompañarnos también este domingo y dar un poco de su tiempo para hablar justamente sobre temas que pueden en muchos casos ser bastante interesantes y de posiciones diversas. Muchas gracias, buenos días a todos.